Recuerden siempre, los que tienen ganas de torturarse en la semana pueden escuchar el video de vuelta. Como decía, vamos a continuar lo que dejamos la semana pasada. Este día que es muy importante, ya te voy a hablar cómo te va, que es muy importante desde el punto de vista no solamente doctrinal, que tiene que ver con una enseñanza que podríamos llamar el camino de la cruz, en el cual el camino de la cruz. Nosotros siempre a la cruz, tristemente, en la sociedad lo tiene como un elemento de joyería, ¿no? Que nos colgamos una crucecita y la ponemos quizás en nuestras casas, en distintos lugares, y a veces no alcanzamos a tener en cuenta la dimensión que eso tiene desde un concepto bíblico en el cual el Señor Jesucristo comienza a trazar este camino cuando dice en el versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y esto muchas veces, quizás repita cosas de la semana pasada, pero quiero enfatizar en esto porque desde el punto de vista personal podemos decir que lo he leído todos los días de mi vida. Si hay un aspecto que siempre me llama la atención en la vida cristiana, ¿qué relación tiene la cruz con la vida diaria del cristiano? Entonces, como decía el apóstol Pablo, no me canso de repetir las mismas cosas para que esta idea sea reafirmada y confirmada en sus corazones. El Señor Jesucristo comenzó a hablar de la cruz en este versículo y después el apóstol Pablo lo va a ampliar el concepto. Recuerden siempre que lo que hizo Pablo fue ordenar la doctrina cristiana. Cristo enseñó un camino y después Pablo, ¿no?, con los demás apóstoles, con Pedro, con Juan, le dieron una estructura al cristianismo para que nosotros podamos entender y profundizar y practicar la vida cristiana. Si uno toma los dichos de Jesús, podemos decir hay una cantidad de frases o de actitudes aisladas, y quizás tendríamos que ver en el Sermón de la Montaña la doctrina de seguir a Jesús, pero los apóstoles ampliaron esa visión. Jesús, con esta frase, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tristemente, los seres humanos, cuando hablan de tomar su cruz, hablan a veces de los problemas personales que uno tiene. Quizás mi cruz sea un hijo, quizás mi cruz, ¿vieron? No es que los hijos son una carga, pero a veces algunos hijos cuando se ponen grandes nos hacen que nos hagamos mucha mala sangre, así, el cuidado, o qué sé yo. A veces cuando veo algunos padres que tienen los hijos víctimas de la droga, ¿no?, que he conocido familias que vienen y le roban a la madre el televisor, le roban el dinero, le roban todo, es un desastre en la vida, ¿no? Entonces, o alguna enfermedad que uno le toca, o alguna dificultad, y dice, y tengo una cruz.
lo que quiere decir el Señor acá no se refiere a eso. No se refiere a algún problema o alguna dificultad que yo tenga. El concepto es mucho más elevado. El concepto es mucho más grande que eso. El concepto va a ir ahora a la idea que tenía para Jesús la cruz. La cruz, habíamos dicho que era la semana pasada. ¿Qué era la cruz en la época de Cristo? La muerte. Interesante. Era la muerte. Era un símbolo de morir. Tomemos esta idea. No un símbolo de un problema que yo tengo, una dificultad, no sé, alguna enfermedad, no sé, vieron que nosotros tengo una cruz porque siempre estoy sufriendo por esto. No se refiere a eso. Si no se refiere a lo que Jesús en ese momento decía. Recuerden, este texto está enmarcado en la idea de que Jesús ya había comenzado su último año y su camino hacia la cruz. Su camino ya dejaba Galilea. Este es el último retiro que tienen en las afueras de Galilea, un poco más al norte, en la ciudad de Cesarea, donde se junta el Señor Jesucristo con sus apóstoles y ahora les comienza a decir cosas. Recuerdan la semana pasada, ¿no? Cuando empezó a decirle la palabra de la muerte, ¿qué hizo Pedro? Señor, que nadie te acontezca, cuídate, ¿no? ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a ir a morir en la cruz? No digas eso. Y entonces Jesús lo reprende duramente. No vamos a volver a eso. Solamente quiero enfatizar que para Jesús este concepto era distinto. Entonces, este texto nos habla de tres aspectos distintos. Primeramente tiene que ver con la voluntad. ¿Dónde aparece la voluntad? En el texto. A ver, léanlo. ¿Dónde aparece nuestra voluntad en el texto? ¿Cómo? Aparece un poco antes. Si alguno quiere. En el si alguno quiere está mi voluntad. La pregunta sería para nosotros, ¿estamos dispuestos a seguir al Señor? Acá hay lugar, acá adelante, acá hay lugar. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta dónde estoy dispuesto a seguir al Señor? Sí. Cuando dice, yo tengo la puerta, llamo. Si alguien oyera mi voz, o sea, ahí está, ¿no? Y abriré la puerta. Es decir, recuerden siempre, no vamos a meternos acá, no está Elba, ¿no? No. Justo se me fue. No vamos a hablar acá en la doctrina de la predestinación, ni en la doctrina de la libre elección. Pero sí podemos decir que en la palabra hay muchas referencias a la elección o qué posición tomo yo frente a Cristo. Recuerden, el joven rico que dijo, y se fue triste. No, se fue por elección, no aceptó a nuestro Señor. Y entonces acá hay una acción de voluntad. Yo quiero realmente estar dispuesto a sufrir la cruz. Ignacio, no, un poquito. Nadie está dispuesto a sufrir. No dice uno, pare de sufrir. No se refiere, esto es lo interesante, no se refiere a los problemas o a las dificultades humanas. Esto va más profundo. Esto va a mi personalidad, a mi intimidad. La palabra, en todo el Antiguo Testamento, ¿vieron que habla muchas veces de la palabra iniquidad? ¿A qué se refiere eso? Mi iniquidad, y cuando ustedes leen el Salmo 51 y otros salmos, habla, de un lado es el pecado exterior que yo hago, y de otro lado es la iniquidad inherente a mi nacimiento como ser humano pecador. Que el ser humano, ¿qué cosa?
no puede dejar de qué? De pecar. ¿No es así? Había un hermano que decía, no, pero que del momento que Cristo ya está, Cristo solucionó, nos llevó a la cruz, nos liberó de todo del pecado, de la muerte. Sí, perfecto. El cristiano no peca más. ¿Es así? Dice la palabra que nosotros somos tentados ¿de dónde? Desde nuestro interior. Entonces, acá cuando habla de la cruz, está hablando de mi interior, de esa iniquidad innata que viene en mi nacimiento, que me inclina ¿a dónde? Hacia el pecado. ¿No? Que me inclina hacia el pecado. Que me inclina hacia el pecado. Hago énfasis y repito esto, ¿por qué? Para que nos demos cuenta a dónde se refería Jesús. Entonces, si alguno está dispuesto a que en su vida haya una gran transformación, tiene que entender que el proceso de la cruz nos va a llevar a nosotros en esa acción y en ese camino de transformación. Hay dos tipos de creyentes. Podemos hacer un esquema de infinidad de hijos de Dios. Pero hay, vamos a decirlo en dos grandes grupos. Está aquel creyente que, como dice la palabra, es salvo como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo dice ya en Corintios, ¿no es así? Que se salva por fuego. Vamos a decir, aquel creyente que hace lo mínimo indispensable para ser un hijo de Dios. ¿Y qué sería lo mínimo indispensable para ser un hijo de Dios? Las dos cosas. ¿Qué es lo necesario para la salvación? Arrepentimiento y fe. Pasan por esa experiencia y después no se cuestionan más su vida espiritual. Hay gente que se cuestiona su vida espiritual. Y hay cristianos que no se la cuestionan. Esto es la gente que va. No hago mal a nadie, me porto bien con mi vecino, más o menos hago las cosas elementales, voy a la iglesia cuando puedo, canto cuando puedo y cuando tengo algún problema llamo a la iglesia para que ore por mí, oro yo cuando tengo un problema, si no sigo por la vida. Hay muchos que somos así y muchas veces sí. Es decir, esa idea de que el Señor no se meta con quién. Hay una palabra, acuérdense de un cosmético. ¿Qué dice acá? Abón. Bueno, no se refiere al cosmético. Esta palabra abón es una palabra que está en hebreo que habla la iniquidad de mi ser. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento, esa idea. Entonces, ahora, cuando yo comienzo ¿a qué? A cuestionar mi vida espiritual, ¿es solamente esto ser cristiano? ¿O hay algo más? La palabra habla de algo más. Habla de un poder distinto, de una manifestación del Espíritu, de un descansar en Cristo, de estar siempre, estar unidos a Cristo, a través de la palabra. Y entonces Jesús, cuando hablaba de la cruz, hablaba ahora de un cambio voluntario en la vida cristiana. Nosotros hemos tenido una experiencia de salvación, ¿sí o no? ¿Somos salvos? ¿Todos los que están acá experimentaron la salvación? ¿Están seguros? Muy bien, muy bien. ¿El Espíritu nos habló? Muy bien, que estamos bárbaros, estamos ahí.
El Espíritu nos habló, somos sus hijos. Ahora el Señor quiere un poco más. El Señor quiere algo más. Este es el camino, la cruz. Si alguno quiere ser ¿qué cosa? Mi discípulo, ¿qué cosa? ¿Qué significaba? Acá no dice, no, si alguno quiere venir por yo ya le haré discípulo, no sé por qué. Si alguno quiere seguir en pos de mí, seguirme a mí, tiene que estar experimentado ¿a qué? A negarse a sí mismo. Y cuando uno me niego a sí mismo, bueno, a partir de mañana no como más pan, no como azúcar, aunque tengo una gana con un alfajor que ni le da una idea. Habla de esa negación de los placeres. ¿Habla de eso? ¿De qué habla? En primer lugar, del carácter. ¿Cómo? El carácter también. Exactamente, habla de eso. De mi personalidad. De la personalidad. El reemplazo progresivo de lograr de la carne hacia el fruto del espíritu. Exactamente. Habla de cambiar ahora. Entonces, la cruz nos va a hablar de qué? Del cambio de personalidad. Por eso dice, conversión, cambio de frente, viraje. ¿Cómo? Por eso conversión es cambio de frente, viraje. Vengo para acá, me convierto. Lo interesante es esto ahora que sobre esta idea en la palabra hay un hilo conductor. ¿Saben qué significa un hilo conductor? Que una cosa nos va llevando a la otra. Podríamos tomar muchos textos, solamente vamos a tomar 3, por eso le repartí el papelito, si alguno no tiene o aquellos que son un matrimonio pueden repartir allá que no tenga. Pero bueno. Entonces, dice ahí, fíjense. Punto 1, ¿qué cosa? ¿La qué? La decisión. Y abajo, donde dice resumen temático, está el texto. Es una decisión, ¿qué cosa? Diaria. Un enfoque de cambiar, ¿qué cosa? Mi voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es voluntario. Es decir, yo me tengo que presentar a Dios, como dice la palabra, como vivo de los muertos. Y esta es la acción ahora que va a comenzar a ¿qué? A tratar mi interior, a tratar mi vida. Entonces cuando trata mi interior va a tratar, sí, lo más profundo, mis angustias, mis dificultades, mis frustraciones, lo negativo que hay en mí, una manera de pensar a veces no positiva, de sentirme frustrado por todo. El Señor me comienza a tratar eso. Por eso habla mucho de allí, de qué, del reemplazo de la personalidad. Para lo cual, la idea ahora que nos conduce es el texto siguiente, que ya habíamos hablado la semana pasada. Romanos, ¿qué cosa? 6:6. ¿Qué dice? Ahí está escrito, ¿no? ¿Qué dice? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, texto más importante en la Biblia que este quizás no hay, ¿para qué? Para que nos revele a nosotros una manifestación del deseo de Cristo. ¿Cuál es? Sabiendo. Esa quizás es la parte más importante. Vos tenés que saber en tu interior ¿qué cosa? Que para el Señor, dice, sabiendo esto, ¿qué? Que nuestro viejo hombre, ¿quién es nuestro viejo hombre? Don Ignacio. A mí en el taller me dicen algunos Don Ignacio.
Perdón, hermanos. Y entonces, sí, Romanos 6. o sea, lo tenés en el papelito que te di. Es decir, este soy yo. Y este viejo hombre que me lleva esclavizado al pecado, cuando uno va a Romanos 7, 6, Romanos capítulo 7, el capítulo que dice, habla de lo que soy yo. Que muchas veces me tiene esclavizado en cosas, ¿no? Este dice, ¿qué cosa? Esta vieja naturaleza fue que Crucificada. murió. Fíjense, ¿fue a dónde? A la cruz, inmovilizada, se extinguió. Se extinguió. Vos debes saber que nuestro viejo hombre, juntamente, ¿qué cosa? Es decir, en la cruz del Calvario estaba ¿quién? Jesús, ¿y quién estaba? Y todas nuestras personalidades, todos nuestros abones, todo lo que nosotros somos, allí fue crucificado. ¿Para qué? Y aclara, el para qué, dice, te está informando vos el poder que hay en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué? El cuerpo de pecado, el abón, la fuente de pecado, que está en nosotros. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo hablando de eso? ¿No? ¿No qué cosa? No lo que entra, contamina. Sino qué cosa. Y el Señor da una lista que a veces no tenemos que nosotros poner colorado, nosotros no la leemos. ¿Por qué? No por la cosa que dice, sino porque ahí encontramos una radiografía de muchas veces de nosotros mismos. Allí fue cosa, fue deshecho. ¿Qué cosa? Sea qué cosa, destruido. Fue tiempo pasado. A fin, ¿qué cosa? No sirvamos más al pecado. Está asociado al versículo 1 de Romanos 6:6, de Romanos capítulo 6. Dice, donde dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Es decir, el apóstol te lleva, ¿qué cosa? A un razonamiento. Esta semana pensaba, ¿no? Ya me voy un poquito porque yo no puedo no irme por la rama, ¿no? Ahí en Romanos 8, ¿no? El texto, no sé por qué me vino a la mente, ¿no? Cuando dice, si Dios hizo todas esas cosas en Cristo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Habla de un razonamiento, es decir, si Dios permitió que Cristo fuese a la cruz para salvación de cada uno de nosotros, si hizo esa acción de amor, ¿cómo? Si hizo esa acción de amor sobre su Hijo, ¿no va a ser una acción de amor similar en quién? Eso no es fe. Eso es saber, entender. Y las cosas muchas veces, primeramente, tienen que entrar por nuestra mente. ¿Para qué? Para que yo comprenda el propósito. Y después eso va a fructificar la fe. ¿La fe qué cosa? ¿Viene por qué? Y para que yo pueda oír, ¿qué es lo que tiene que funcionar? Acá hay una espiral, un martillito, el yunquecito, y ahí entra el sonido, sí. Da una vuelta, pero ¿qué pasa? Pero el cerebro es el que interpreta el sonido. Lo mismo que el ojito que tenemos. Nosotros estamos viendo todo al revés, ¿saben que vemos todo al revés? Pero no sé por qué el cerebro en un momento lo da vuelta para que nosotros veamos bien. Es decir, nuestra capacidad intelectual, o nuestra memoria, o nuestro diseño que Dios hizo de nuestra vida, nos habla de que de nuestra razón. Nosotros tenemos que saber que Cristo en la cruz consumó todo. Cuando Jesús dijo, consumado es,
crucificó mi vieja naturaleza. Sí, Jorge. Sí, esto me hace acordar cuando mi suegro tuvo toda la vida problemas de alcoholismo. Eso descubrió su vida y murió muy joven. Fue Alcohólicos Anónimos, fue a un montón de lugares, nadie pudo hacer nada con él. Porque las veces era momentáneo y después encontraba a tus amigos y volvía a caer en lo mismo. Pero él un día dice, yo el día que busca de Dios voy a buscar un lugar muy chiquito y humilde. Y mi hermano tenía una iglesia, una prefabricadita y predicaban en un lugar humilde, con otro pastor, ¿no es cierto? Y mi suegro fue a ese lugar, aceptó a Cristo, al otro día fue al médico y le dijo, usted se ama, no come más, empezó a más. Automáticamente al otro día no fumó más ni tomó más. Empezó a tomar termo. Un día sí tomó, pensando que era termo, vino y escupió y dijo, qué asco, ¿qué es esto? Ahí se puede ver que el pecado de hoy fue totalmente destruido a través de la cruz. Alcohólicos Anónimos, un montón de cosas no pudo. Pero el único que pudo transformar su vida, y Norma siempre dice, esos 6 meses de vida de papá que le quedaron, invalidó todo lo malo que había pasado antes. Claro. Fue a través de la cruz que pudo Es decir, destruir. lo que dice Jorge, que no tiene nada que ver con nuestra fuerza de voluntad. Yo no puedo dejar de pecar. Yo mañana escuchamos una gran predicación acá, viene acá, predica un hermano, mañana no hago más pecado. Porque me voy a forzar en no hacer más el pecado. ¿Tiene que ver con mi fuerza de voluntad? No. Nosotros somos, ¿saben qué? Esclavos del pecado. Sí, Jesús. Esta semana en el trabajo donde estoy tuve una situación medio llamativa para mí. Tengo 2 compañeros que se pelearon, discutieron entre sí. Y en el momento en el que iba caminando con uno de ellos, íbamos a ver un trabajo para hacer, y él se para y me dice, yo voy a ir a pedir perdón a Víctor, se llama el muchacho, porque capaz que yo dije algo y no me di cuenta, pero ahí lo hice enojar con lo que yo dije. Y me dice, porque la palabra dice que se humilla será exaltado. Voy a tener que ir a pedir perdón. Y me sorprendió. ¿Por qué? Y no, pero me sorprendió que me dijera eso. Y lo acompañé yo Sí. hasta donde estaba el otro muchacho Y le pido disculpas. y le pidió disculpas. Bueno, ya que bien. Porque es interesante que el espíritu, si es creyente, el espíritu te redarguye y te dice. Pero no quedemos acá. Entonces, fíjate, Jesús te llama, apela a tu voluntad. Entonces yo a partir del momento de hoy voy a crucificar mi vieja naturaleza. ¿Dónde está el poder para la crucifixión? En la obra de Cristo. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Crucificado. Acá hay un poder legal. ¿Sabe qué significa un poder legal? Cuando sale una ley en Argentina, dice, bueno, te tomo vos la idea, ya que estás acá en primera fila, me la agarro con vos. Hay una ley legal que ampara a la discapacidad. ¿No es así? Entonces, Gladys tiene todo el derecho, cuando esa ley no se cumple, que en Argentina muchas veces no se cumple, de ir, ¿qué? De ir a hacer un reclamo. ¿Esto qué cosa? Me pertenece. Es decir, legalmente está amparado. Hay un poder legal en el cristiano. Cristo en la cruz consumó mi salvación. Y hay un poder inmanente. ¿Qué significa? Que está dentro de esta acción que va a obrar para una ¿qué? Para una transformación de mi personalidad, de mi viejo hombre, de mi vieja naturaleza. Y después, el otro texto, lo venimos bien, tenemos tiempo, vamos a llegar al fin, que es lo más importante, porque siempre me quedo a mitad de camino. Vamos al otro texto ahora. ¿Cuál es cosa? El otro texto que tiene también es, fíjense, acá tenemos un hilito conductor. Este texto de Mateo me lleva ¿a qué? Al de Romanos, y el de Romanos me va a llevar ¿a qué? Al legal. ¿Qué significa? Que esta idea de Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, voluntariamente estamos dispuestos a hacer
¿Un seguidor de Jesús o un discípulo de él? En la antigüedad, los discípulos, ¿qué hacían? Convivían ¿con quién? Con el maestro. Los discípulos, ¿cuántos años convivieron con Cristo? 3 años y medio. Uno dice, si querés conocer bien a una persona, ¿qué es lo que tenés que hacer? Pasar tiempo con él. Convivir. Acá somos unos angelitos, no queríamos saber lo que somos en nuestra casa a veces, ¿no? Porque si me ve el pastor lo que soy en mi casa. Es decir, la convivencia habla de una intimidad y de un conocimiento profundo. Si yo quiero tener una intimidad y un conocimiento profundo, tengo que estar dispuesto a, ¿qué? A ser su discípulo, a dejar que Él me enseñe, a dejar que Él me guíe. Muchas veces nosotros queremos, perdóname Mariano que me la agarro con vos ahora, queremos ¿qué cosa? Que el pastor guíe nuestras vidas. Y entonces le ponemos una carga tan pesada. No, bueno, entonces los pastores, bueno, vos tenés que venir a todas las reuniones. ¿Por qué no viniste? ¿Dónde estuviste? Entonces se transforma en senador. O me voy al pastor, pastor, ¿puedo hacer esto? Ah, si no, el pastor no me da permiso, yo no hago nada. El pastor está para cuidarnos, no para ser nuestro papá. ¿Quién es nuestro padre? Y nosotros tenemos que comenzar a ¿qué? A crecer espiritualmente, para que dejemos de ser una carga y podamos ser ¿qué cosa? Una ayuda. Todos los que estamos aquí tenemos, gracias a Dios, una mente para discernir los propósitos que están ¿en dónde? En la palabra. Y entonces, en esta idea de que en la cruz ya todo fue hecho, les repito, en la cruz ya todo fue hecho. En la cruz está un poder inmanente que nace de esa acción para que en mí pueda haber una transformación permanente. A veces no ocurre, ¿por qué? Porque yo no pongo la fe en esa acción. Recuerden siempre, para vida, para Dios, nosotros ¿qué cosa? ¿Nos mira el Señor como somos así? Si el Señor nos mirase como somos, ¿qué pasaría? Estamos en el horno, diría alguno, ¿no? El Señor nos mira a través de ¿quién? A través de Cristo. Y entonces, como estoy crucificado juntamente con Él, no me ve a mí, sino que ve a Cristo delante mío. Yo estoy detrás de Él. ¿Para qué? Para que la obra de Él sea la que redime, la que paga el precio. Cada vez que digo redimir, redentor, estoy diciendo paga el precio de mi salvación. Entonces, cuando digo eso, estoy atrás de Cristo. Entonces, Cristo tiene un poder sobre mí. Sí, Joaquín. Sí, como te notaba acá cuando estaba leyendo alguna sticker que habían regalado a la iglesia, ¿no? Para no entender y medio. Para permanecer para crecer. O sea, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Estar ahí en la cruz, ¿no? Permaneciendo, creciendo. Sí, sí, la sí. única manera, ¿no? Sí. Entonces, después que pasé por la experiencia de la muerte, Jesús después de la muerte, ¿qué hubo? ¿Se quedó en la muerte? ¿Cómo? Resurrección. En la vida cristiana también tiene que haber una resurrección. ¿Y ahí dónde vamos? Al último texto, a Gálatas 2:20. Vamos a leer eso. Este texto está hablando de un cambio en la personalidad, un cambio de identidad. Yo ya dejo de ser Ignacio para transformarme en una manifestación de su presencia en mi vida. A veces nosotros sufrimos, a veces cuando me agarra, ¿no? A veces me agarra alguna angustia, alguna preocupación, algo que me tiene... ¿Vieron que a veces se nos mete algo en la cabeza y estamos todo el día pensando en eso y nos tiene ahí?
Y por más que pensemos, no nos damos cuenta que eso no lo podemos resolver. ¿No les pasa a veces? Hay cosas que no las podemos resolver, pero igualmente nos preocupan y... Eso me pasó con mis hijos, ¿no es así? Uno quiere como padre siempre estar con los hijos cuidándolos todos los días y no se da cuenta que cuando llegan a cierta edad, ¿qué cosa? Toman sus propias decisiones. Y por más que vos te preocupes, ¿qué pasa? Lo único que puedes hacer es ¿qué cosa? Es acompañarlo. ¿Cómo? Por supuesto, velar, orar, pero aún que vos orés, que vos hagas todo. A veces te viene esa preocupación de querer, ¿qué cosa? Yo con mi hijo Lucas, que sea una mala sangre, te digo, pero yo le digo, esto es así que es lo más fácil, pero él decía, no, vos estás equivocado, yo hago así. Bueno, hasta que el último que hice, y ya lo dejé. Fue ahí cuando, ¿qué? Cuando me liberé de la carga, y fue ahí cuando cambié, ya no le digo más nada. Disfruto qué cosa, lo que me cuenta. Y no me pongo a pelear o a discutir con él por las veces malas decisiones que toma. Muchas veces nosotros nos pasa así en todas las áreas. Nos queremos tomar carga que el Señor ya la llevó en la cruz. Y a veces no nos damos cuenta que hay una vida distinta. Y vamos a Gálatas 2:20. No hay texto, miren, más precioso que si ustedes meditan siempre en estos tres textos, que están, esto guárdenlo y léanlo infinidad de veces. Infinidad, ¿qué significa infinidad? Léanlo siempre. Porque esto es la puerta de entrada a un cambio de identidad como cristiano. Dejo mi vieja naturaleza para experimentar la vida de Cristo en mí. Y fíjense, vamos al texto, Gálatas 2:20. Fíjense qué texto interesante, cargado de una fuerza espiritual tremenda que ayuda a que yo comprenda el propósito eterno de Cristo y el propósito transformador. Esto fue lo que transformó la vida de infinidad de seres humanos a través de la historia para transformarlos en seres insignificantes en grandes hombres de Dios. Piensen en Pedro, que era un pescador ignorante. No lo quiero ofender a Pedro, pero cuando el Espíritu vino en su corazón, hace esa gran predicación de los Hechos 2. Lean, un día pónganse a leer la predicación pero lean la predicación de Pedro, como si fuera un mensaje que está dando. Entonces, ¿cómo esta persona que no era nadie, el Espíritu le dio esto para que diga? ¿Con Cristo qué cosa? ¿Haciendo referencia a qué? ¿A Gálatas, a Romanos? Dice lo mismo. ¿No es así? ¿Sabe esto que otra vieja naturaleza? Bueno, ¿y qué cosa? Y ya dice Romanos 6 que decía, nuestra vieja naturaleza fue crucificada, nuestro viejo hombre. Allí está. ¿Y qué cosa? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Apela a tu razonamiento, a que vos entiendas. Entiendas este mecanismo espiritual que Dios estableció. Y digo la palabra mecanismo como una acción que está diseñada para que se cumpla de una manera. Tomamos los motores, los hombres, tomamos las maquinitas o las máquinas de coser para las hermanas, para las mujeres. Hay un mecanismo en la máquina de coser que hace esto, chiqui, 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 ¿no? En los motores hay un pistón que hace lo mismo. Está diseñado para que haga eso. No puede hacer otra cosa. Lo mismo ocurre ahí. Y lo que ahora vivo, ¿en qué? ¿Qué significa la carne? Los años que me quedan de vida hasta que el Señor me llame a su presencia.
¿Lo tengo que vivir en qué cosa? Esa es la palabra que más me gusta. ¿Lo tengo que vivir en qué? Miren, bien grande. Lo tengo que vivir en la fe. Es decir, ¿la fe qué significa? A vos que me estabas mirando. Perdóname. Lo que yo creo. Sí. No, esta fe, estamos hablando de esta fe. La convicción de lo que Eso se bíblica vive. es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Pero Amén. a la luz de esto es el conocimiento y la confianza de un hecho consumado. De creer. Si yo lo tengo que poner, lo tengo que pedir. ¿Por qué estas cosas? ¿Saben por qué no las experimentamos? Porque no las creemos en su profundidad. ¿No la creemos qué? En su profundidad. A veces nosotros creemos que el Señor va a hacer todos los milagros. Y a veces cuando estamos enfermos oramos para que el Señor me dé la sanidad. ¿Ustedes oran por su sanidad cuando les pasa algo mal? Sí. ¿Sí o no? Sí. No sean mentirosos, todos oramos cuando nos duele algo. Ahí nos acordamos del Señor en el primer momento, ¿no es así? Yo cuando me pasa algo, Señor, ten misericordia de mí, lo que arranco por ahí. Ya ve que soy esto, perdoname, Señor, si me tira pata, pero ten misericordia de mí. Tú sabes lo que yo soy, pero en este momento mirame a través de Cristo, porque cuando me duele la mano por el reuma, cuando me levanto mal, o esta mañana, no que me levanté con un dolor de cabeza, me voy a tomar la presión, estaba un poquito alta, me tomé la pastilla, Graciela me dice, ¿te tomaste la pastilla? No. Me amenaza directamente para que obedezca. Yo soy fiel, obedezco, no, pero fui, me tomé mi pastilla y bueno, y venía con un poquito de malestar. Y pensaba, ¿no? Bueno, el Señor tiene un propósito para nosotros. Y entonces esto nos lleva a que a orar. Nosotros oramos. Pero a veces no le ponemos la profunda fe para la transformación. Esta fe que tiene que ver con el cambio de mi personalidad. Por eso, y lo que ahora vivo, lo que me resta. ¿Cuánto me resta? 10, 15, 20, 30, 50, 100, se fue la mano. Lo que me resta, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Y lo que vivo ahora, ¿lo vivo qué cosa? En creer. ¿Qué tengo que creer? ¿Qué tengo que creer? Que el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Me amó, ¿y qué más? Y se entregó a sí mismo por mí. Y acá hablamos de la salvación personal. Deja de ser la salvación universal y de masas. La salvación no es de masas. La salvación es individual. Dios, en su gran misericordia, ahora que yo no puedo entender, pues yo eso no lo puedo entender. Como Dios a todos nos trata en forma individual. ¿No les pasa eso cuando oran? ¿Ustedes cuando oran? Que están pensando, Señor, ¿me escuchará cuando hay tanta gente orando al mismo tiempo? Imagínense, nos ponemos todos a orar acá, somos un poquito más de 20. Dios escucha cada oración en forma particular. ¿Eso creemos en eso o no? Sí. Por eso dice, el cual me amó y se entregó, ¿quién? A sí mismo, ¿por qué? En forma individual. Sí. Dos textos de Romanos. Sí. Dice, más el justo por la fe. Vivirá. Andamos por fe, no por vista, no por lo que vemos. Exactamente. Fíjate. Tomemos el texto que acá nos trae Dani. Tomamos por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir? Que yo a veces cuando veo en mi vida cosas que no están mal, que no están bien, cuando veo en mi vida que la acción del yo no está, sino que está vivito y coleando, y cada día me hace que me aleje más del Señor. Y mirá esto que no corresponde, y así hacete esto, y me aleja de la manifestación del Espíritu. Esta fe la tengo que utilizar.
esta no es una fe para que se hagan milagros en mi vida. Milagros que yo necesito. Una sanidad, que me arregle el problema en el trabajo, que es la que usamos todos los días nosotros. Ahora, ¿utilizamos una fe de transformación? ¿Utilizamos esa fe para que nos transforme? ¿Para que nos cambie? Sí. ¿Para que no estemos atados a las necesidades temporales y podamos tener una mirada trascendente? Hoy en día el cristianismo se transformó en eso. En la época de la persecución romana, la iglesia tenía mirada en lo que trascendía, porque alrededor era terrible. Dejaban su casa. Mirá, imagínate que vos mañana, así como estás acá, salís a la puerta y no volvés más a tu casa. Perdés todo. Y no tenés ninguna esperanza de que abajo, porque todo. Entonces la iglesia miraba en la vida eterna. Miraba hacia arriba. Bueno, hoy en día muchos predicadores que dicen: Dios te quiere dar salud, dinero y amor. Y mirá solamente para aquí abajo. A veces Dios permite que tengamos todo eso, y a veces tristemente no permite. Por eso no tiene que cambiar esa fe que tiene que haber en mi corazón, en el cual tengo un contacto íntimo con el Creador. Un contacto que me lleva por encima de las dificultades. Bien decía en el Antiguo Testamento que el Señor pondrá mis pies como un ciervo que salta por encima de las dificultades. A eso se refiere. Entonces, y la fe de transformación la tengo que apropiar. Con esto vamos a concluir. ¿En qué sentido vamos a concluir? En hacer un pequeño resumen, del cual nosotros ahora tenemos que esto comenzar a leer. Porque miren, esto no se adquiere de la noche a la mañana. Se va a adquirir cuando yo cambie mi manera de pensar. Y voy a empezar ahora a cambiar el lugar de mi personalidad. Mi personalidad ya no está más en Ignacio, está en Cristo. Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo en quién? En la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en Cristo. Lo vivo en ese cambio. Ahora imagínate vos que ustedes se van con esta idea. Bueno, me voy con esta idea. Y ahora tengo que comenzar a trabajar. Porque esto es una acción de fe. Tiene que comenzar a crecer. Tiene que comenzar a ir paso a paso, día a día, una cosa a la vez. Lo que nos dicen siempre. Pero no de afuera, sino de adentro. Entonces, cuando Cristo tiene esa acción en mi vida, comienzo a experimentar otras cosas. ¿Y saben qué? Dejo de pedir. Dejo de pedir. ¿Por qué dejo de pedir? Porque la palabra dice allá que vuestro Padre, ¿qué cosa? Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que qué. ¿Y nosotros qué hacemos? Y Señor, te pido, y te pido, y te pido. Porque no entendí, sí, ya un segundito, porque no entendí yo soy su hijo. El viejo Ignacio está crucificado y el que se manifiesta es Cristo en mí. Y entonces eso me va a ayudar ¿a qué? A entender el cristianismo y la vida cristiana de otra manera. Sí, Dani, después por favor. En Mateo, el texto de la sana y la ansiedad, Jesús termina con algo muy, vamos a determinar, ¿no? Mas buscar primeramente el reino de su justicia y todas las cosas vienen por añadidura, por decisión. Pero nosotros a veces ponemos primero las cosas por delante y no buscamos el reino de Dios. Y no estamos dispuestos a crucificarnos. No estamos dispuestos a que Él viva en nosotros. No estamos dispuestos a que el Espíritu nos transforme. Y claro, y por eso estamos todo el día con el te pido. Sí, Jorgito. Y cuando dice, ya no vivo yo, ¿no? Eso cuesta entenderse en este tiempo en las iglesias. Yo veo que hay mucho yo y poco
Cristo. Hay mucha apariencia y poca presencia. Entonces en estos tiempos hay muchas heridas en las personas por eso. Yo estoy arriba allá y mi hermano está allá abajo y me doy el lujo hasta de juzgarlo y condenarlo, ¿no? Porque no entendieron eso, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bueno, imagínate si todos los que estamos acá esto lo entendemos. Esto comienza a hacer un efecto multiplicador, va a transformar al otro que está al lado. Y le va a llevar este mensaje, mirá, acá hay 3 pasitos. Poné tu voluntad. Si alguno quiere. Pero no tengo fuerza, no importa, ya Cristo lo hizo en dónde. Nuestro viejo hombre, ¿qué cosa? ¿Y ahora qué cosa? Y lo vivo en la fe, ¿de qué? En la fe de Cristo. El camino. Los 3 elementos que nosotros tendríamos que aferrarnos a qué? A trabajar. Vieron que ahora dice, bueno, esto lo tenés que trabajar, te dice el psicólogo, el coso, ¿no? No está de moda eso, lo tenés que trabajar. Entonces te ponen una carga que no la podés ni llevar. Acá dice al revés, esto lo tenés que trabajar para que Jesús lleve tu carga. Para que cambie. Y yo desearía de todo corazón que esto comience a profundizar y van a ver cosas nuevas en su vida. Hoy vieron que está de moda, lo predica, y mañana verá algo nuevo y profetizo bendición para tu vida y te mando todo eso que te mando. Yo sí, una cosa te voy a profetizar. Si pones esta fe, vas a tener nuevos horizontes en tu vida. Entonces diremos con el salmista, alzaré. Qué linda frase. Mis ojos. Muy bien, que el Señor nos bendiga, hermano. Nos vemos el domingo que viene.